con otro tema. Todos deberían de tener reglas. Regla, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver ahora? Son rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? A ver, ¿alguna idea que tengan ustedes de rectas paralelas? ¿Será que estas rectas que voy a dibujar ahora son paralelas? Sí. Sí. ¿Por qué? Veamos. Rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? Bueno, son dos rectas que no se intersectan, ¿ok? Que nunca chocan. Es decir, son dos rectas que están ubicadas de esta manera. Si ustedes notan, por más que yo alargue lo que son estas dos rectas, nunca van a chocar, nunca se van a tocar, ¿ok? Si ustedes notan, ahí vaya, voy a poner el ejemplo, ahí se me fue, de Débora. Débora, encienda su cámara. Necesito. O, vamos a ver, ahí está, Débora. Ok. Quiero que todos vean la parte de atrás donde Débora. Hay una, no sé si es ventana o puerta, algo así. Ok. Si ustedes notan, las dos esquinas. Ok. Por más que nosotros alarguemos esas dos esquinas, nunca se van a tocar. ¿Ok? Entonces también podemos ver lo que es donde Adriana. ¿Ok? Todos miren esas dos ramplas que hay en la parte de arriba del techo, que son dos palos. Por más que yo alargue esos dos palos, nunca se van a tocar. Entonces, eso sucede con las rectas paralelas, ¿ok? Ya sea que estén ubicadas de esa manera o estén ubicadas de esta manera, nunca se van a tocar. Entonces, desde el momento que dos rectas paralelas se toquen, desde ese momento dejan de ser rectas paralelas y pasan a llamarle otro nombre, ¿ok? Por los momentos nosotros únicamente vamos a conocer lo que son esas rectas paralelas, ¿ok? Yo puedo seguirlas alargando y van a notar ustedes que nunca se van a tocar, ¿ok? Entonces, es base y es muy importante que ustedes sepan que es una recta paralela, ¿ok? Ahora, pasado de que es una recta paralela, vean, vean qué sucede. Ok, dado una recta paralela, dado un par de rectas paralelas, la voy a hacer un poquito más abajo. Ok, hay una recta que si me corta a estas dos rectas paralelas, viene a llamarse una recta secante. Ok, yo sé, hoy quizás en esta primera hora veamos pura teoría. Ok, y vamos a pasar a lo práctico en la segunda. Entonces, ¿qué sucede si yo trazo una recta acá? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué está pasando? Si yo trazo esa recta ahí, ¿qué está sucediendo? ¿Ah? ¿Qué pasa con las rectas paralelas? Pues, Ya no ¿Dejan de son ser para paralelas? mm, ajá, ya no son paralelas, porque ya no serían paralelas. Porque chocan con otra recta. Ajá, chocan con otra recta, ¿ok? Entonces, es decir, si yo tengo la recta L, tengo la recta M y trazo aquí una recta llamada recta S, ¿ok? Entonces, tengo yo lo que son estas dos rectas paralelas, pero pasa lo que es una recta y me las corta, ¿ok?
No quiere decir que L y M dejan de ser paralelas, siguen siendo paralelas. Pero, ¿sí? Pero ahora, vean qué sucede. Hay una recta que me las está cortando. Y al cortarme esta recta, al cortarme estas dos paralelas, se empiezan a formar lo que son ángulos. ¿Ok? Como por ejemplo, vamos a tener este ángulo, vamos a tener este ángulo, vamos a tener este ángulo. ¿Vean? Tenemos este otro ángulo. Y acá va a haber otro ángulo. Aquí va a haber otro ángulo. Aquí hay otro. Y aquí está otro ángulo. Entonces, al final, ¿cuántos ángulos me está formando? Ujú. ¿Cuántos ángulos me forma? Jóvenes, cuenten los 8. ángulos. 8. 8 ángulos. Vean, 4 aquí y 4 aquí. Son 8 ángulos en total que me está formando. Bien. Entonces, teniendo esa recta, vamos nosotros a llamar algunos ángulos. ¿Ok? En este caso vamos a llamar ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Luego tenemos el ángulo 5, el ángulo 6, ángulo 7 y por último el ángulo 8. Bien. Cada uno de estos ángulos pues tienen nombres. Ok. Vamos a ver acá. Ángulo suplementario. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos internos y externos. Ya voy a explicar cada uno de ellos. Interno y externo. También vamos a tener los ángulos correspondientes. Tenemos los ángulos alternos internos. Y lo voy a escribir acá. Y vamos a tener los ángulos alternos y externos. Ok. Tenemos ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice, ángulos internos y externos. Tenemos ángulos correspondientes, tenemos ángulos internos, tenemos ángulos alternos externos. ¿Ok? Entonces vean qué es lo que sucede acá. Y quiero que todos presten mucha, pero mucha atención a lo que vamos a hacer. ¿Qué son ángulos suplementarios? ¿Ok? Entonces, escuchen bien esto. Ángulos suplementarios es la suma de dos ángulos que me dé igual a 180. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si tengo un ángulo de 40, ¿cuál sería el suplemento de 40?
Ajá. Para que me dé 180, ¿cuánto me faltaría? Están en clase ustedes. 140. 140. ¿Ok? Entonces el suplemento sería 140. ¿Ok? Entonces, ¿qué es suplemento? Que la suma de dos ángulos me dé 180. Únicamente de dos ángulos. No se puede pasar a más ángulos. Únicamente es para dos. ¿Ok? Entonces aquí todos conocen lo que es un ángulo de 180 grados. Un ángulo de 180 grados es esto, ¿verdad? Todo este ángulo mide 180 grados. Ahora, a simple vista, como ustedes ven en esta figura, ¿qué ángulos son suplementarios? Simple vista, ¿será que 1 y 2 son suplementarios? Ajá. Vean esta figura, todos acá. Si esta figura mide 180 grados, parece que no me estuviesen como escuchando. ¿Me escuchan? Jóvenes, Sí se le escucha, Miss. parece que no, porque si no contestan es porque no escuchan, creo yo. Ok, ¿será que si 1 y 2 son ángulos suplementarios? Sí. Claro que sí, porque vean, me forma un ángulo llano. Los ángulos llanos son aquellos que miden 180 grados. Y creo que con ustedes voy a empezar como escuelita. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90. 90. ¿Un ángulo agudo? Ajá. ¿Cuánto mide un ángulo agudo? Menos de 90. ¿Ok? Un ángulo obtuso, más de 90, menos de 180. Y un ángulo llano mide 180 grados. ¿Ok? Es decir, que si yo digo ángulos suplementarios, son dos ángulos que me miden 180 grados. Entonces, este es un ángulo de 180 grados. Vean. 180 grados. Es decir, tiene esta misma forma, ¿ves? Esta. Ahora, el 1 y el 2, ángulo 1 y ángulo 2 sí son suplementarios porque yo sé que al sumarlos me va a dar un ángulo llano. Entonces decimos ángulo, esa va a ser la forma para decir que es un ángulo. Ángulo 1 es una representación simbólica. Ángulo 1 y ángulo 2. ¿Ok? ¿Qué otros son ángulos son ángulos suplementarios? 5 y 6. 5 y 6. ¿Qué otro? Ajá. 7 y 8. 7 y 8. ¿Qué otro? 3 y 4. 3 y 4. Muy bien. 7 y 8. Luego 3 y 4. 3 y
ángulo 4. ¿Ok? Entonces, suplementarios es cuando la suma de dos ángulos a mí me da 180 grados. Es decir, aquí, si yo sumo el 1 y el 2, me da un ángulo llano, ¿ves? El 3 y el 4 me da un ángulo llano. El 5 y el 6 me da un ángulo llano. El 7 y el 8 me da un ángulo llano. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguien que no entendió qué son ángulos suplementarios? Ajá. Ok, espero que todos entonces. Ahora vamos a ángulos opuestos por el vértice. Vean esto. A esto se le llama vértice, ¿vean? A esto, ahí donde tengo el puntito se le llama vértice. Es cuando nosotros trazamos dos líneas, ¿ok? Y tienen un punto en común. A ese punto en común se le llama vértice, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son o a qué llamamos nosotros opuesto? Hasta el momento, pues decimos opuesto, ¿ok? Ángulos opuestos por el vértice. Si yo tomo el ángulo 5, ¿cuál sería lo opuesto de 5? Ajá. Sabemos que el opuesto es lo que está en un lado y está opuesto, ¿verdad? Del lado opuesto. 5. 4 o 6. 6 no podría porque no está en el lado opuesto, está en el mismo lado, si ustedes notan. 8. 8. 8, sí, porque si notan ustedes, está el vértice, está el 5 aquí en este lado, y el que está opuesto a 5 es el 8. Entonces, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. ¿Qué otro? Menciónenme otro par de ángulos que esté opuesto por el vértice. 7 y 6. 7 y 6. ¿Qué otro? 2 y 2 y 4. 2 y 4. 3 y 1. Ajá, 3 y 1. Muy bien. Entonces, ángulos opuestos por el vértice sería ángulo 1, ángulo y ángulo 3, ¿verdad? Luego tenemos otro par de ángulos que serían ángulo 2 y ángulo 4. Bien. Luego tenemos ángulo 5 con ángulo 8. Y ustedes me mencionaban el último, que sería ángulo 6 con ángulo 7. Ahí. Entonces, ya sabemos que son ángulos opuestos por el vértice. Ahora, vean esto. Los ángulos opuestos por el vértice siempre van a medir lo mismo. ¿Ok? Es decir, si en el ángulo 2 aquí yo tengo que mide 40 grados, el 4 también va a medir 40 grados. ¿Ok? Y si tengo que el 2 mide 40 grados, ¿cuánto va a medir el 1? Aquí lo tenemos, ¿ves? 140 porque es el suplemento. ¿Ok? Si tengo que el ángulo 2 mide 50, ¿cuánto va a medir el ángulo 1? Ajá, 130. 130, porque es el suplemento. ¿Ok? Y si les digo, ok, como el 2 vale 30, ¿cuánto va a medir el 4? 30. 30, porque son congruentes, es decir, van a medir siempre lo mismo. ¿Ok?
Ahora, ¿qué son ángulos internos? ¿Qué entienden ustedes por la palabra interno? Ajá. ¿Qué entienden por la palabra interno? ¿O no entienden nada? ¿Qué se les ocurre, pues? ¿Está dentro? ¿Qué está adentro? Muy bien. ¿Y externo? ¿Que está Que está fuera? afuera. Ajá, que está afuera. Ok. Entonces, alguien me dice cuáles serían los ángulos internos. Ok. Nosotros estamos basados en la recta L y en la recta M. ¿Qué ángulos están dentro de esas rectas? Ajá, dentro. ¿Cuáles estarían? Ustedes me dicen que están en el interior, ok. Vean, estos son los ángulos internos, vean, los que están dentro de estas dos rectas, por ejemplo, el ángulo 3, el ángulo 4, el 5 y el 6. El ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. ¿Y cuáles serían los externos entonces? El 7, el 8, el 2 y el 1. Exacto. ¿Ok? Entonces los ángulos externos son los que están fuera de mis dos rectas paralelas. Es decir, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. Ok, ahí los tenemos. Check. Bien, entonces ángulos internos son los ángulos que están internos en mis dos rectas paralelas. Ángulos externos son los ángulos que están fuera de las rectas paralelas. Ajá. Ahora, ¿qué son ángulos correspondientes? ¿Ok? En pocas palabras, los ángulos correspondientes son que la suma de dos ángulos me dé a 90 grados. ¿Ok? Y hablando de las rectas paralelas, pues son dos ángulos que uno es externo y el otro es interno, pero que se han colocado en el mismo lado. ¿Ok? Es decir, si yo tengo dos ángulos correspondientes sería el ángulo 1 con ¿cuál? ¿Con el 6? Con el 6. ¿Por qué? Porque uno así en el interno y el otro en el externo. Ajá, el 1 es externo y el 6 es interno. Y como están en la misma línea, en la misma posición, entonces podrían ser ángulos correspondientes. ¿Cuál otro? Vamos El a 2 y el ver. Ajá, el 2 y el ¿qué? El 2 y el ¿cuál? 5. Ajá, el ángulo 2 y el ángulo 5. Vamos a ver Larisa. Mencióname otro par. Está Larisa.
¿Cómo, Miss? Mencióneme otro par de ángulos correspondientes. Uno debe de ser externo y el otro debe de ser interno. Ajá. Vean, tenemos el 1 que es externo y el 6 es interno. Tenemos el 2 que es externo y el 5 que es interno. Vaya, el otro, Daniela. Dele, aunque se equivoquen, acá corregimos, no se preocupe. Luis. El 2 y el 4. No, porque ya tenemos el 2 que es externo. Deben de estar en la misma posición. En la misma, vean, en la misma dirección de mi recta. ¿Verdad? El 1 y el 6, el 2, el 5. ¿Cuál otro? A ver, Luis. El 7 y el 3. Ah, el 7 y el 3, o sea, el ángulo 3 y ángulo 7. Miss, Ajá, el 8 y el 4. ajá, muy bien. Ok, entonces uno es interno y el otro es externo. Entonces, muy bien, Alejandro, muy bien, Luis. El 4 y Adriana, muy bien. Ok, el 8. Bien, entonces ángulos correspondientes son aquellos ángulos que se encuentran en la misma, ¿ok? En la misma dirección de mi recta y que uno es interno y otro es externo. Y ojo acá, los ángulos correspondientes siempre, siempre van a ser congruentes, que significa que van a medir lo mismo. Es importante que ustedes entiendan esto. Los ángulos correspondientes siempre, siempre van a ser congruentes, es decir, que lo mismo que mide el 1, lo va a medir el 6. Si el 2 mide 40, el 5 también mide 40. Si el 3 mide 80, el 7 también mide 80. Si el ángulo 4 mide 100, el 8 también mide 100. Entonces son congruentes. Lo mismo pasaba con los ángulos opuestos por el vértice. También son congruentes. Lo que mide el 1, mide el 3. ¿Ok? Tengan esto bien claro. Ahora vámonos con los ángulos alternos internos. ¿Qué entienden por alternos? Ajá. ¿Qué entendemos por alternos? Alterno, ajá. Alternos es que no están en la misma línea, ¿ok? Sino que uno está en un lado y el otro está en el otro lado, ¿ok? Es decir, si me habla de interno, estamos hablando del 3, del 4, del 5 y del 6 porque son internos, ¿ok? Si me dicen ángulos alternos internos, estamos hablando de ángulo 3, ¿con quién será alterno? 6. Con el 6. ¿Ok? Con el 6. Una, no están en la misma línea, pero ambos son internos. ¿Ok? Por eso dice alternos internos. ¿Cuál es el otro par entonces? El ángulo 5 y el ángulo 4. Ajá, ángulo 4 y el ángulo 5. Y vean que únicamente nosotros tenemos lo que son dos pares, ¿verdad? Como son internos, vuelvo y repito, como son internos, vean, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero debemos de ver los que son alternos. Alternos es que están en posición diferente. Este está en un lado y este está en el otro lado. ¿Okay? El 3 con el 6. Y estos ángulos también son congruentes. Mide lo mismo.
Lo mismo que mide el 3, mide el 6. Lo mismo que mide el 4, mide el 5. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían los ángulos alternos externos? Siguiendo la misma secuencia de los internos. A ver. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles se les ocurre? El ángulo 2 y el ángulo 8. Ajá, El 7 y el 1. ajá. Ahí está. El 6 y el 3. El 6 y el 3 no, porque esos son internos. Internos. Ahora vamos con los externos. El 2, que es externo, con el 8, que también es externo, pero están en lados diferentes. Ahí. Y luego me mencionaron el 1 y el 7. Ok, joven. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. No, Zoe no tiene Zoe. ¿Los demás? Profesora, solo una cosita, tal vez suene tonto, pero ¿qué es Ajá. eso que le pone al lado de los números? Ah, Tipo que esto es un símbolo. Que eso es como esto, así. Y una plequita que significa ángulo. ¿Ok? Oh, Entonces, ya. ok, Gracias. listo. Entonces eso me diferencia un ángulo de cualquier otro número. Ok, ¿alguien más? ¿Algo que no le hayan entendido? ¿Todos saben que son ángulos suplementarios? Que la suma de dos ángulos me va a dar 180. ¿Ok? Ángulos opuestos por el vértice. Aquí, ¿ve? Este es mi vértice. El 5 es opuesto con el vértice con el 8. Están, miren, en lados contrarios. Ángulos internos son todos aquellos ángulos que están dentro de mis rectas paralelas. Y mis ángulos externos son los que están fuera de mis rectas paralelas. Ángulos correspondientes son aquellos ángulos donde uno es interno y el otro es externo. Por ejemplo, el 1 es externo con el 6 que es interno, pero deben de estar en la misma dirección de mi recta transversal o mi recta secante. ¿Ok? Ahora, los ángulos alternos internos son aquellos ángulos que son todos internos, pero que están en lados diferentes, en posiciones diferentes. O sea, el 3 está en este lado y el 6 está en este otro lado. Entonces son ángulos internos, alternos internos. Y los alternos externos son aquellos que son externos y que están en lados diferentes. ¿Ok? Estamos ahorita pura teoría. ¿Ok? Se termina esta hora y se vuelven a conectar. Esto deben de tenerlo en su cuaderno, ¿verdad?